Okay, ahí siguen entrando algunos compañeros. Vamos entonces, a empezar nuestra clase. Recuerden, este tema les quedó de lectura, por lo cual seguramente ustedes ya manejan el tema muy, muy bien. Voy a requerir entonces que lean la pregunta, que la analicen y que contesten lo más rápido posible, por favor. Ok, vamos a comenzar. Ahora tenemos 31. Espérese, profe. Solo hay Espérese. 25 aquí. ¿Okay? Profe, lo lamento, No me he conectado. no tengo internet. Sí, no se preocupen, o sea, la clase, si ustedes se la pierden, ahorita ya la empecé a grabar para que pues puedan estudiarla, porque al final de cuentas, pues esto va a ser parte del examen. Y ya yo les mando la clase, apenas la suba a YouTube, les mando la clase para que pues puedan checarla en cualquier momento, para poder estudiar. La participación sí tiene que ser en el momento y los que entren. Adelante. Por ejemplo, yo que tengo la aplicación, ¿cómo me uno ahí? ¿Ya entraste a tu aplicación? Ya. Ok. Al entrar tú a tu aplicación, le vas a dar en medio, en la parte de abajo, vienen los 4 colores y dice ingresar PIN. ¿Ya lo viste? Si tú ves tu celular, dice inicio, descubre, ingresar PIN, crear y biblioteca. ¿Así está? ¿O solo te aparece ingresar PIN? Ingresar PIN, pero ya estoy ingresando. Gracias, profe. Ok, perfecto. Ahora hay 28 y en la reunión tenemos 32. Ok, yo creo que ya. Vamos a empezar entonces. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ya hay 30. Conmigo 31 y faltaría uno nada más que no ha entrado. O una. Ok, mucha suerte. Por favor, sean rápidos y lean bien. Vamos a ver. De los campos de estudio de la geografía, aquí hay un errorcito en la redacción. Los elementos geomorfológicos son geomorfológicos. ¿Cuáles son los elementos geomorfológicos? Ok, muy bien. Profe, Dígame. es que no me dejó contestar. Le apreté varias veces y no me dejó contestar. Seguramente estabas mal, por eso no te dejó. No, profe, es que ya sí me pasaba con la maestra Mari. Híjole, pues ni modo. Lo bueno que tú en una clase normal sí participas bastante, ¿ok? Geo significa tierra y morfo se refiere a la forma. Entonces, la respuesta aquí eran las formas de la tierra o en este caso, las formas del relieve. Los elementos geomorfológicos van a estudiar cuáles son las formas del relieve. Si es una montaña, si está muy bajo, si de pronto vamos a encontrar que hay una depresión y se formó una laguna o un lago, si es una zona plana. Todo esto forma parte de los elementos geomorfológicos, forma de la Tierra. ¿Ok? Veamos, Sydney fue la que contestó primero, así que ella va en primer lugar, Flor en segundo y Leilani en tercero. Muy bien. Dentro de los campos de estudio de la geografía, hay ciertas divisiones para poder estudiarla de una mejor manera, que todo se divida y entonces haya formas especializadas de estudio. Y tenemos los que ya vimos, los elementos geomorfológicos, que son los que estudian la forma de la Tierra. Tenemos también los elementos hidrográficos. Hidro, donde quiera que ustedes vean la palabra hidro, significa agua. Hidrográfico, entonces, un elemento hidrográfico estudiará toda la hidrosfera, todo lo que contiene agua en nuestro planeta.
Otros son los elementos climatológicos, aquellos que estudian todas las condiciones de la atmósfera y cómo van cambiando estas condiciones dependiendo del lugar en el que nos encontremos, y es a lo que nosotros llamamos clima. Los elementos biológicos, pues es todo lo que tiene vida, tanto las plantas como los animales, hongos, bacterias, todo lo que tiene vida. Y por último, los elementos humanos, que somos nosotros y las formas en las que nos desarrollemos, nos relacionemos, si nos llevamos con alguien y hacemos una agrupación, cómo vivimos, en dónde vivimos, todo esto serán los elementos humanos que se estudiarán en los campos de estudio de la geografía. Vamos pues a las preguntas. Hace referencia específicamente a la hidrosfera. ¿Qué elemento hace referencia solo a la hidrosfera? Ok, los elementos hidrográficos. Acabamos de platicar que hidro significa agua y que los elementos hidrográficos son aquellos que estudien toda la hidrosfera, esa capa de agua que existe en nuestro planeta, que como vamos a ver más adelante, prácticamente es la mayor parte del porcentaje, un 97% de nuestro planeta es agua. Muy bien, Sydney, Artemisa acaba de subir y Leilani sigue en tercero. Muy bien. Dentro de esos elementos hidrográficos que estábamos platicando o que les estaba platicando, están los cuerpos de agua dulce y los cuerpos de agua salada. El agua dulce la podríamos encontrar dentro de esta imagen, dentro del continente. Y el agua salada la vamos a encontrar fuera del continente. Rápidamente, cuando nosotros veamos una imagen satelital, un dibujo, un mapa, podemos decir, en este lugar hay agua salada porque aquí ya no hay continente y el agua salada está fuera del continente, por lo cual el agua dulce siempre va a estar dentro de los continentes. Ahí en la imagen podríamos apreciar dónde están los ríos, dónde hay meandros. Ya más adelante vamos a ver qué cosa es un meandro, cómo se forman, y también podemos apreciar los ríos. Todos los ríos van a terminar en el mar. Ok, solamente dos personas se confundieron. El agua dulce está ubicada dentro de los continentes y la vamos a encontrar dentro de los lagos, lagunas, cascadas, los ríos. Esa sería nuestra agua dulce y está dentro del continente, dentro de la tierra. Fuera de la superficie terrestre, pues ya llegamos al mar y ahí solamente vamos a encontrar agua salada. Vayamos a la siguiente. Sydney sigue en primer lugar, Artemisa en segundo y Leilani se mantiene en tercero todavía. Muy bien. Ok, aquí los cenotes poseen agua de río, agua subterránea, agua de arroyo, agua de mar. ¿Cuál sería la definición que le quedaría mejor al agua de los cenotes? Agua subterránea es la definición que le queda mejor a los cenotes. Si ustedes recuerdan, hay una parte de la historia donde se nos menciona que un meteorito cae y que mata a los dinosaurios. El meteorito cae en una zona llamada Chicxulub, Campeche. Incluso es una zona turística y ahí pueden llegar hasta un puerto
un malecón, perdón, en donde les dicen, bueno, allá adelante, ahí fue donde cayó el meteorito que mató a los dinosaurios. Y cuando cae ese meteorito, empuja tan fuerte la Tierra que mucha de la roca subió y el agua quedó subterránea. Estos cenotes que se construyeron o que se formaron en la Riviera Maya, en la zona de Campeche, Yucatán, hacia Mérida, Quintana Roo, pues van filtrando el agua, le dan otra tonalidad, a diferencia de la que nosotros tenemos acá en Tabasco, que pues es lodo, no hay roca, y el agua se va llevando ese lodo y pues va teniendo también un tono diferente el agua. Sidney sigue en primero, Lucy está en segundo y Daniel está en tercer lugar. Ya no aparece en la lista Leilani. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cómo se le llama a las corrientes de agua que fluyen de manera continua? ¿Cómo se les llama a estas corrientes de agua? Ok, muy bien, la gran mayoría le dio bien. Son ríos. Cuando el agua fluye de manera continua, es un río. Recuerden, todos los ríos tienen que fluir porque van hacia el mar. Allá van a terminar propio de la misma característica del relieve. El río está a una altura y va circulando o va fluyendo hacia el mar. Ok, ahora Artemisa está en tercer lugar, Lucy en segundo y Sidney sigue en tercero. Necesito que contesten más rápido para que bajen a Sidney de ese lugar. Los lagos son cuerpos de agua que se encuentran en reposo. ¿Eso es cierto o es falso? Ok, los lagos se encuentran en reposo, no tienen una corriente como tal, solo el aire que pase es el que puede mover los organismos que se encuentren en el lugar, porque prácticamente es agua que quedó ahí del escurrimiento y que no se mueve. Vamos a ver, ahorita que terminemos el juego, que hay una diferencia principal entre los lagos y las lagunas y por qué en Tabasco solo tenemos lagunas y no lagos. Ahorita lo vemos. Ok, ya Leilani ya subió otra vez a tercero. Muy bien. ¿Cuál es el agua que ocupa el 97% de la totalidad de nuestro planeta? Muy bien. No puede ser agua potable porque el agua potable es la que recibió un tratamiento para poder llevarse a cabo con actividades humanas, para bañarnos, para trapear, para lavar el auto. Ese es el agua potable. El agua dulce es la que se encuentra en los ríos, en las lagunas, cascadas, y es muy poca. Solo el 3% de agua es dulce. Solo ese 3% es la que se puede tratar para que se convierta en agua purificada. Y es un problema que tenemos porque es demasiada agua salada. Y cada vez nos vamos a ir quedando sin agua dulce, que es lo que menos tenemos. Hay mucha agua, pero no toda puede utilizarse. Ok, Artemisa acaba de desaparecer de la lista. Sidney, Ahorita vuelvo a subir, profe. quién sabe, a lo mejor no. Leilani está en segundo y Daniel está en tercero. Muy bien, hasta aquí terminamos y ya todos quedaron así para que Sidney no suba. Ok, vamos a la siguiente.
De los elementos que forman parte del campo de estudio de la geografía, tenemos a los climatológicos. Si nosotros salimos ahorita, decimos, ay, el día está nublado. ¿Cómo va a estar el clima hoy? Ah, pues está nublado, el clima estará soleado, el clima... Nos referimos a estas condiciones que están determinadas por estos elementos que nosotros conocemos como tiempo atmosférico. ¿Cuáles son los elementos que integran el clima? Bueno, la precipitación, la temperatura y la presión atmosférica. La precipitación nosotros la vamos a encontrar en forma de agua. Y esta agua, cuando precipita, que decimos lluvia, en otros lugares, dependiendo de las condiciones que ellos tengan, pues podríamos encontrarla en estado sólido. Vamos a encontrar la precipitación en estado líquido, en forma de lluvia, y en estado sólido, en forma de granizo. Tenemos un punto intermedio que sería la nieve. Sería semisólido. Entonces, de los tres estados de la materia que normalmente se mencionan, que son el líquido, el sólido y el gas, en la precipitación tenemos líquido y sólido. El gas no existe en la precipitación. No llueve gas. ¿Ok? La temperatura la podemos entender como la cantidad de calor que hay presente en la atmósfera. Sube el calor, aumenta el calor y entonces la temperatura se va a modificar. Nosotros podemos decir, ay, está subiendo mucho el calor en Tabasco. Entonces está aumentando la temperatura. Y esto sucede dentro de la atmósfera. Uy, aquí salieron bastante divididos. ¿Ok? No había pasado mucho de que les había platicado de que la temperatura es cuando aumenta el calor dentro de la atmósfera. Entonces, aquí hubo una gran confusión entre estas respuestas. Veamos cómo salieron. Artemisa está en primero, Flor en segundo, Isidora está en tercero. Y por allá en quinto lugar está Sydney, muy, muy lejos. Ok, el agua está en los tres estados de la materia, el agua. Pero la precipitación, lo que es la lluvia, no está en los tres estados de la materia. Hay que escuchar bien, hay que poner atención. Muy bien. Continuamos con los elementos biológicos. Los elementos biológicos que ayudan a estudiar a la geografía estarán integrados por la flora y la fauna. Flora serán las plantas y fauna son todos los animales. La flora, dependiendo de la ubicación, va a recibir un nombre distinto. Si está en una montaña, si está en una zona muy baja, en una zona inundable, si está completamente en agua, pues recibirá diferentes nombres. Y por lo cual podemos encontrar que hay bosques, que hay selvas, que es el ecosistema que predomina en Tabasco, hay matorrales, hay praderas, hay pastizales. Seguramente ustedes han escuchado de otros como desiertos, tundras, taigas. Aquí en Acajuca tenemos uno que se llama popal, donde hay una gran cantidad de plantas llamadas así, popal, y entonces a esa zona en donde está creciendo el popal se le llama así, popales. Una zona inundable donde parte de nuestra cultura ir a sacar camarón en esa zona,
en las temporadas de lluvia, de inundación, en la zona de los popales. Dentro de la fauna podemos ver que la fauna la podríamos encontrar de dos tipos. Fauna terrestre, la que vive dentro del continente, y la fauna acuática, la que vive fuera del continente o que vive regularmente en el agua. Hay algunos términos medios como semiacuáticos que viven en ambos espacios. ¿Okay? Muy bien, muy bien. La gran mayoría. Y el resultado va Artemisa, Leilani y Ruby. Muy bien. Llegamos a los elementos humanos, el penúltimo de los elementos que vamos a revisar. Los elementos humanos serán la forma en la que nos vamos a organizar los seres humanos y cómo nos relacionamos con los demás. A lo mejor nosotros hacemos una agrupación, bueno, ya tenemos ahí una forma de estudio y que va a relacionarse. A lo mejor nos vamos a vivir todos a otro estado, a otro país, ya tenemos otra forma de organizarnos los seres humanos. Veamos cómo entonces se lleva a cabo esta organización. Los países, los estados, se organizan, tienen una organización política. Si ustedes buscan organización política de México, vamos a encontrar un mapa así similar. Tenemos nuestros estados, que es importante que conozcan y que puedan ubicarlo, porque pueden decir, no, pues yo puedo mencionar Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Monterrey. Ok, ahora ubícalos. Bueno, esto sí es difícil. Bueno, es importante que podamos conocer dónde se encuentra cada estado y, en la medida de lo posible, identificar el estado y, si también pueden, sus municipios. Y creo que es importante, al menos los municipios de Tabasco deben saberse. Dentro de esta organización, pues hay leyes, y hay leyes que a veces son específicas para cada estado. Por ejemplo, ¿en qué estado? No recuerdo exactamente. Bueno, en Chihuahua ya está dentro de sus leyes, dentro de sus normas, ya se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Oye, ¿y en Tabasco? No, en Tabasco no está dentro del Código Civil todavía esto. Entonces, hay leyes y normas específicas para determinadas organizaciones políticas. Pero todas lo que buscan es que haya una sana convivencia entre sus integrantes, que haya seguridad y que haya un trabajo colaborativo. Todos tenemos que aportar a la economía de los estados. A lo mejor ustedes ahorita no aportan a la economía de la organización política, pero en algún momento lo van a hacer. No siempre van a vivir de la beca. Esta organización puede ser centralista o federalista. Centralista porque hay que ser productivo, hay que servirle de algo al país, a menos que aportes cosas tan buenas que el país diga, hay que mantener a este individuo. Pero sin hacer nada, sin aportar nada, pues no entrarías ahí dentro de la organización política. Y hay algo les estaba mencionando antes de ser abruptamente interrumpido. Que somos centralistas y federalistas. Ándale, ya me acordé. Dentro de la organización puede ser centralista o federalista. Centralista donde solamente en el centro del país esté todo el gobierno. Y federalista es que el gobierno se distribuya a lo largo del país. En teoría, nosotros somos federalistas. El gobierno está distribuido a lo largo del país. En teoría somos así.
¿Cuántos municipios tiene Tabasco? ¿15? 17, ¿no? 17. 17, profe. Por lo menos que de algo sirva la feria. Que de ahí- Profe, justo. Yo dije, no, pero como Ándale. 15. 17 embajadoras. Pues sí, aunque sean, no 4 se saben regiones, dónde profe. están. Ah, mira, hasta eso. Muy bien, al menos de algo sirve la feria, no solamente para derrochar economía. ¿Ok? Y vamos a lo último ya, la organización económica. La organización económica le interesa la geografía porque es la interacción que hay entre quien produce algo, entre quien lo consume y la persona que crea el mercado. El crear el mercado no es el que están construyendo. El crear un mercado es el que puedan hacer que se venda algo, que circule el dinero. Oye, yo te pago a ti por un servicio, tú le pagas a otra persona por ese servicio, ese le paga a otra, ese le paga, y el dinero está en todo el país y todos se benefician. Y de manera utópica, ¿saben lo que significa utopía? Sí, profe. ¿Qué es una utopía? Es como un lugar perfecto, por así decirlo. Ándale, muy bien. ¿Es eso que pretendemos alcanzar siempre? Con miras a la perfección, pero que cada vez es más complicado y pareciera imposible. Bueno, de manera utópica, la organización económica tiende a ser perfecta. Vemos aquí un ejemplo en donde unas señoras están vendiendo masa, están vendiendo pozole, están vendiendo tortilla. Y ellas seguramente compraron el maíz. Entonces, se están beneficiando ellas al vender su producto, pero también están beneficiando a la persona a la que le compraron el maíz. Y la persona que siembra el maíz seguramente también le compró a alguien fertilizante. Y el que compra el fertilizante, pues seguramente tiene trabajadores a los cuales les está pagando con todo este dinero que está circulando. El que vende las bolsas de plástico, el que vende el unicel, el que vende el hielo. Hay toda una economía alrededor de algo que se consume en una ubicación geográfica única. Solo en Tabasco, bueno, también en Chiapas hay un tipo de pozol. Solo en Tabasco se consume el pozol. ¿Y cómo circula dinero alrededor de eso? Si nos vamos hacia otra actividad, también. Un servicio de taxis, un puesto de comida. A lo mejor ustedes tienen un puesto de comida y el que ustedes hagan eso ayudan a la organización económica. Oye, pero es que yo solamente vendo panuchos. Ah, bueno, es que depende también del lugar lo que se pueda trabajar de manera económica ahí. Oye, es que yo vivo en la costa, ya sé que voy a vender en la costa. Pura carne. Oye, pero si aquí lo que más hay pescado. Pues sí, como todos venden pescado, pues yo vendo carne, yo vendo pollo asado. Ah, bueno, también puede depender eso. Ah, miren, es que yo voy a vender puro sushi. Sí, pero y aquí nadie come sushi, o son muy pocos. Dependiendo de la ubicación geográfica, de los usos y de las costumbres de la gente, también será la organización económica. Oh, entonces, profe, ¿no puedo llevar un restaurante de sushi a Nacajuca? Sí, claro que se puede. Hay que ir cambiando parte de la cultura para que esto suceda. Ojalá no pase y podamos incrementar nuestra cultura que es tan apreciada en todos los países. Ok, vamos a terminar entonces para ver cuáles fueron sus puntajes y veamos quiénes tienen sus puntos de calificación. Hania está en tercer lugar, Leilani en segundo y en primer lugar estará Artemisa. Muy bien. Como subcampeones tenemos a Rubí y a Daniel. Muy bien. Profe, pero Dígame. no se vale.